Muy bien. La clase pasada empezamos a ver lo que era el histograma, un diagrama de barras que ustedes ya conocían, ya realmente no era ajeno a ustedes. Comentamos esa clase que este histograma puede ser complementado con otro tipo de herramientas. No debería ser la primera, más bien la única herramienta a utilizar. Puede ser de las primeras para empezar a darnos una idea de lo que está sucediendo en nuestro sistema, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. Pero debe complementarse con otro tipo de herramientas. Una de esas es lo que es el diagrama de Pareto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Para entender el diagrama de Pareto necesitamos hablar primero de lo que es el principio de Pareto, que de seguro por ahí ustedes ya habrán escuchado, quizás no con este nombre, pero la idea ya de seguro ya la han de haber escuchado por ahí en alguna conversación. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20 o la ley de los pocos vitales, fue establecida por un señor llamado Vilfrido Pareto. Vilfrido Pareto. Es una herramienta muy usada en la estadística, extremadamente usada. Es muy útil, muy empleada por todos los sistemas de calidad. Y se basa únicamente en una pequeña oración. El principio de Pareto establece que el 80% de los problemas de una organización son debido al 20% de las causas posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los problemas que ustedes tengan en su trabajo, en su organización, en su empresa, en su taller, por ejemplo, cuando ustedes hagan un análisis ya de calidad, el 80% de esos problemas, de esas causas que generen algún conflicto, solamente el 20% de esas causas van a ser las importantes. Si ustedes tienen causas, no sé, que ¿cómo se llama? La gente no está capacitada, la gente llega tarde, el trabajo no está bien hecho, la herramienta está mala. Diferentes causas a un solo problema. El principio de Pareto nos va a decir que de todas esas causas, solamente el 20% nos van a generar el 80% de los problemas. Visto de otra forma, cuando ustedes hagan análisis de calidad, cuando encuentren las causas de un problema, no deben atacar todo al mismo tiempo. Si atacan todo al mismo tiempo, es una cantidad excesiva de recursos, de tiempo y de atención a una cantidad grande de causas. Por ejemplo, si sus trabajos y sus talleres para un problema en específico salen 20 causas, atender las 20 causas al mismo tiempo es un trabajo muy complejo, muy complicado, que va a gastar mucho recurso, mucho tiempo, mucha atención. De ahí surgió justamente el principio de Pareto, porque estadísticamente se dieron cuenta que, por ejemplo, de esos 20 problemas que ustedes tengan, de esas 20 causas, perdón, que ustedes tengan, por ejemplo, en sus trabajos, en sus talleres, solamente el 20% de esos problemas, de esas causas, perdón, van a ser las principales responsables del problema. En vez de atender 20 causas, 20, 30, 40 causas, las que ustedes saquen, solamente deben encontrar ese 20% que sean las que tengan más peso en el problema. Si ustedes encuentran ese 20%
y lo erradican, lo solucionan, el problema se va a ver solucionado al menos en el 80%. Lo habrán solucionado de gran forma. Esto nos permite concentrarnos únicamente en aquellas causas que realmente tienen un peso en el problema y no enfocarnos en todas las causas que pueden llegar a salir, porque hay unas que realmente, aunque las solucionemos, no van a afectar en nada, porque hay otra razón por la cual el problema está existiendo, que tiene mucho más peso. Para eso sirve el principio de Pareto. Para eso diseñamos lo que es un diagrama de Pareto. Vamos a ver lo que es el diagrama y un ejemplo para que quede un poco más claro. El diagrama de Pareto en sí es un histograma, como lo pueden ver en pantalla. Es un histograma, un diagrama de barras, pero si se fijan la diferencia es que le agregamos una curva, lo que ustedes ven en rojo. Una curva. Gracias a esta curva, el diagrama también se le conoce como curva cerrada. Esta curva es la que nos va a indicar el porcentaje, así entre comillas, de influencia que tenga cada causa en el problema en general. Gracias a este diagrama vamos a poder representar el principio de Pareto aplicado a nuestra problemática. Las barras azules en este ejemplo, en la imagen que ven, el histograma azul que ven, como lo vimos en la clase pasada, es la frecuencia de cada una de las causas. Y la línea roja va a ser una línea acumulativa que nos va a ir indicando unos porcentajes que ahorita vamos a ver en el ejemplo. ¿Qué ventajas tiene el diagrama de Pareto? Como les comentaba hace rato, el diagrama de Pareto y el principio de Pareto tienen como principal ventaja que nos permite encontrar los aspectos de mejora más importantes en los cuales tenemos que centrarnos, ¿cómo se llama? Enfocarnos. Porque si nos enfocamos en ellos, el impacto que tendrá nuestra solución va a ser más grande. Porque esos aspectos son las causas raíces o las causas que generan más influencia en el problema. También les va a permitir obtener una visión sencilla y rápida de la importancia de cada uno de los aspectos de esas causas que generan el problema. Por ejemplo, la venta de bolis no se vende. ¿Por qué no se vende? Causas. Alfredo no sabe vender. Los clientes no están interesados en el producto. Productos echados a perder. Productos muy caros según el cliente. Por ejemplo, ahí tenemos 4. Pero de esos 4, ¿cuál tiene la mayor importancia? Hay que hacer un estudio, un pequeño estudio donde recolectemos datos, así como frecuencias de cuántas veces recibimos cada una de estas quejas, y en base a eso podemos obtener cuál es ¿cómo se llama? La causa con la mayor importancia. Y sobre esa nos vamos a enfocar. También nos va a ayudar a evitar que empeoren algunas causas, lo que dice el punto 3. Si nosotros solucionamos, por ejemplo, no hacemos un diagrama de Pareto y nos aventamos a resolver todo, quizás puede llegar la parte donde si resolvemos alguna causa que sea poco significativa para el problema,
desencadenemos algún problema más grave. Porque quizás esa pequeña causa significativa, poco significativa, al momento de solucionarla, entre comillas, ocasionamos que una causa que sea más significativa para el problema aumente, se vuelva más problemática. Porque puede llegar a pasar. No, que quítale una pieza o quítale ¿cómo se llama? Este componente o algo así. Y eso va a generar ¿cómo se llama? Un problema mayor. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para ustedes cuando hacen el mantenimiento del avión. Cuando ustedes hagan los análisis de fallas de sus aviones, que vayan analizando, vayan investigando cuál puede ser la causa raíz del avión. Emplear lo que es el principio de Pareto les puede ayudar mucho a ustedes para que identifiquen justamente el motivo o la causa que genere la falla en el avión. Pero si ustedes atienden, por ejemplo, alguna otra supuesta causa, y eso no sé, por ejemplo, ocasiona que ustedes quiten cierto componente o muevan cierta parte o realicen cierto trabajo, eso puede entorpecer quizás la solución de la causa real o de la causa raíz para resolver la falla. Y va a generar más problemas. Por eso, si ustedes no hacen un buen análisis de falla, por ejemplo, en los aviones, y se avientan a resolver todo al mismo tiempo, de, ay, pues yo creo que es esto y esto, voy a resolver todo al mismo tiempo, pueden generar ese tipo de problemas. En cambio, si realizan o tienen una filosofía parecida al principio de Pareto, ok, de esas 5, ¿cuál sería la causa raíz? ¿Cuál sería ese 20% que me causa el 80% de la falla? Ya se evitan ese tipo de cuestiones y ya atacan directamente a la causa que deben de atacar. Y el último punto, la visión gráfica del análisis es fácil de comprender. Una vez que ya ustedes entienden lo que es el diagrama de Pareto, ya que entienden qué es la línea, qué son las barras de abajo, ya realmente ya es muy fácil de analizarla, de comprenderla. Dentro de las utilidades que tiene el diagrama de Pareto, aparte de saber cuál es la causa clave del problema, nos permite ya definir lo que será el objetivo de las acciones. Ya que sabemos cuál es la causa clave, ya sabemos qué hacer y cuál va a ser el objetivo. Repararlo, cambiarlo, modificar algo, quitarlo por completo, ya dependiendo de la causa, del problema que ustedes tengan. El diagrama de Pareto, el principio de Pareto, se puede usar tanto para causas como para efectos. Lo pueden aplicar de forma contraria. Si yo muevo esta pieza, por ejemplo, este componente del avión, yo lo modifico, yo le hago esto, ¿qué efectos va a tener? La pantalla se va a ver borrosa, los instrumentos no van a funcionar, los instrumentos van a ser más precisos, eh, fallas eléctricas, cosas de ese estilo. ¿Cuáles son los efectos de una acción? Y pueden aplicar exactamente lo mismo. Vemos las frecuencias de cada uno de esos efectos y podemos ver cuál es el que tiene más influencia. Cuál de todos esos efectos se presenta más es el efecto clave y ya si es bueno, pues ya nos juega a favor. Si es un efecto negativo, pues ya hay que arreglarlo. O, ¿cómo se llama? Deshacer lo que generó ese efecto. Si se fijan, lo podemos usar en dos direcciones. Para analizar causas o para analizar los efectos de una acción. Eso nos va a permitir comunicar de forma sencilla las conclusiones, las ideas que salgan
de estos análisis. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Man. Vamos a ver los pasos junto con un ejemplo para que lo vayan visualizando. Supongamos que hay una empresa, ¿no? Tenemos una empresa que está decidida a investigar las principales causas en la devolución de sus productos. Una empresa empieza a tener muchas devoluciones de sus productos y empieza a ver cuáles son los motivos de los clientes para realizar la devolución. Este es el primer paso de un diagrama de Pareto: obtener los datos que tienen que analizar, en este caso las razones de devolución. Entre las razones podemos encontrar que el producto está dañado, el precio fue erróneo, pensaron que costaba una cosa pero realmente les cobraron otra. De repente puede llegar, por ejemplo, pasar en Amazon, en Mercado Libre o en tiendas así online, donde aparece un costo, un precio y les cobran otro así más grande y ustedes, no, sabes que mejor no lo quiero y lo devuelven. Atrasos en la entrega, que les digan, llega en 3 días y tarda un mes en llegar, y sabes qué, mejor cancélalo, te lo regreso. Pedidos cerrados, que llegue lo que no quieran, atrasos en el transporte, facturación incorrecta o separación incorrecta de productos. Un apartado para otros, ya así como razones que nada más ocupan una, dos en la frecuencia. Entonces juntamos todo eso en otros para no tener una tabla muy grande. Y un total, ¿no? Son 500 casos. Un punto importante. Entre más datos junten ustedes, más exacto, más preciso va a ser su diagrama de Pareto. Y cualquier otra de las herramientas donde tengamos que contabilizar datos. Entre más datos obtengan es mejor. No vayan a hacerlo nomás con 3 datos, obviamente eso no va a servir de nada. Vayan juntando 10, 20, 30. Y entre más datos logren conseguir, háganlo durante un cierto tiempo. Un mes, 2 meses. Dependiendo del problema. Si es urgente, pues el tiempo se hace menos. Pero entre más datos tengan, mejor para sus diagramas. En este caso tiene 500 datos. Ya que tengan todos los datos, ya colocaron la razón y la frecuencia, cuántas veces pasó cada uno de ellos. Pasamos al paso número 2, que es ordenar los datos. Ordenen los datos de mayor a menor. Ya ordenándolos tenemos que el que tiene más frecuencia es el atraso en la entrega. Luego viene atraso en el transporte, producto dañado, facturación incorrecta. Aquí atraso en la entrega se refiere justamente a que salga el paquete tarde del ¿cómo se llama? Del punto de origen. Y atraso en el transporte es que sea justamente el transportista, FedEx, DHL, Estafeta, el que tarde en entregarlo. Son cuestiones un poco distintas. Luego viene producto dañado, facturación incorrecta, separación errada, pedido errado, precio errado. Y ya los demás, ¿no? Entonces los van acomodando de mayor a menor. Este paso es muy, muy importante para que hagan su diagrama de Pareto. Aquí es donde empezamos nosotros ya a visualizar cuáles son las razones que tienen más influencia dentro del problema. En este caso, atraso en la entrega y atraso en el transporte. Ya que los ordenaron, van a crear una tercera columna que se llama casos acumulados. El caso acumulado, ustedes ya lo han escuchado, las gráficas acumulativas, los diagramas acumulativos.
Van a tomar, por ejemplo, el de 140, que es el más alto, y en la nueva columna lo van a pasar tal cual. 140, sí, tal cual, si se fijan es igual. En la columna de casos acumulados van a ir sumando cada una de las razones, las frecuencias que tenga la van a ir sumando. La primera siempre va a ser igual a la frecuencia, la de hasta arriba, porque es como 0 más 140 me da 140. Luego, a 140 le suman 125, que es la segunda razón, y les da 265. Luego le suman la tercera, que es producto dañado, 265 más 65 me da 330. Más 60 me da 390. Y así nos vamos. Van haciendo como una suma. 140 más 125 me da tanto. Luego si le sumo 65 me da 330. Si le sumo 60 me da 390. Si le sumo 45 me da 435. 30, 465. Y así van a ir sumando. Al final les tiene que dar el total. Si no les da el total es porque hubo un error en ¿cómo se llama? En la suma. Pero al final justamente les tiene que dar la parte total. Ya que hagan esta columna, tienen que hacer ahora otras dos columnas, tienen que crecer la tabla. Ahora van a trabajar con porcentajes. En una obtienen lo que es el porcentaje unitario, cuánto equivale cada frecuencia del total. Por ejemplo, 140 es el 28% de 500. 125, en lo que es el segundo caso, es 25% de 500. 65 es 13% de 500. Y así para cada uno de ellos. Si suman todas estas porcentajes, estos porcentajes, les tiene que dar el 100%, que son 500 realmente, que es el total de frecuencias. Y de igual forma que en los casos acumulados, hay que sacar un porcentaje acumulado. De igual forma van sumando. El primero lo pasan igual, que es 28. Luego le sumamos 25, nos da 53. Le sumamos 13, nos da 66. 12, 78. Y así hasta que lleguemos al 100% también. ¿Por qué hacemos estos porcentajes? Porque esto nos van a indicar justamente cuáles son las causas que generan el 80% del problema. Esta columna de porcentaje acumulado es la importante, es la que nos va a generar justamente la curva en el diagrama de Pareto. Lo que nos va a generar las barras, el histograma, va a ser el número de ocurrencias. Las otras dos también son importantes porque nos permite ver la influencia, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Bueno, casos acumulados nos va indicando cómo va creciendo, cómo se va acumulando la información. Y el porcentaje unitario nos permite ver la influencia que tiene sobre el total. 28%, 25%, 13%. El acumulado de porcentajes es lo que nos va a permitir dibujar la curva. Una vez que tengan esta tabla, proceden a dibujar un histograma con las frecuencias, con el número de ocurrencias, en este caso, con la primera columna, con esta de aquí. Hacen el histograma como lo vimos en la clase pasada, ponen la frecuencia ¿cómo se llama? En el eje de las Y, las razones en el eje de las X, y empiezan a dibujar sus barritas. Si se fijan, aquí ya tengo yo un histograma como lo vimos en la clase pasada. En el eje horizontal puse cada una de las razones.
cada una de las razones. Y en el eje vertical del lado izquierdo ponemos las frecuencias, que va de 0 hasta 140, que es la frecuencia más alta. Ya que tengan el histograma, proceden a dibujar justamente lo que es la curva de porcentajes acumulados. ¿Cómo dibujan esta? Agarran la primera fila del porcentaje acumulado, esa de acá, agarran el primero que es 28. Y si se fijan en la gráfica, del lado derecho hay un eje vertical del lado derecho que va del 0 al 100, que es justamente el porcentaje. Se van al que diga 28, al punto que diga 28. Y en la primera columna del histograma ponen ahí un puntito, porque es lo que representa justamente el atraso en la entrega. Luego se van a la segunda columna, que es atraso en el transporte. Nos vamos a la tabla. Sí, por favor. Tenemos que atraso en el transporte y nos vamos al porcentaje acumulado, que dice 53. Entonces el 53 nos vamos a la gráfica. E igual del porcentaje acumulado, buscamos el 53 y ponemos un puntito en la segunda columna. Y así nos vamos a ir a la tabla, buscamos el porcentaje acumulado del tercer caso, que es producto dañado, y lo colocamos justamente en la gráfica, para el cuarto, el quinto y para todos los que se vayan presentando. Se va a ir generando una curva que llegue justamente al 100%. Con su última barrita del histograma debe llegar al 100%, porque es un porcentaje acumulado. Y una vez teniendo esta curva es donde ya sacamos la conclusión del diagrama de Pareto. ¿Cómo le hacemos? Dibujen ustedes una línea en donde en el 80% van a dibujar una línea. Bueno, derechita, ¿no? Imaginen que está derecha. Una línea recta en el 80%. Y todos los puntos de la curva que se encuentren por debajo de ese 80% son los que ustedes tienen que tomar como sus causas principales. Aquí, por ejemplo, en mi línea derechueca, podemos encontrar que los puntos principales son atraso en la entrega, atraso en el transporte y producto dañado. Estos tres representan el 80% del problema. Son en los tres casos en los que yo me tengo que enfocar. Los otros 1, 2, 3, 4, 5 casos de facturación incorrecta para abajo, esos realmente no tienen una influencia en el problema. Estos yo no les voy a hacer caso por el momento. Me voy a enfocar en los otros tres, porque estos generan el 80% de mi problema. Si yo erradico o soluciono estos tres, de atraso en la entrega, atraso en el transporte o producto dañado, si yo reviso estos tres, los soluciono, mi problema se reducirá, se solucionará en gran medida, porque estas son las principales causas, estos tres. Lo podemos ver también en la tabla. Desde la tabla ustedes ya pueden saber cuáles son esos tres. ¿Por qué? Se van al porcentaje acumulado y empiezan a buscar 28, 53, 66, 78. Bueno,
Si se fijan, aquí ya hay un cuarto, porque todavía no llegamos al 80. Este se encuentra por debajo del 80%. En la tabla, bueno, acá en la gráfica se ve abajo por mi línea derechueca. Si se dan una línea ustedes derechita, este cuarto de aquí, este de aquí, uy, el puntero, este de aquí de facturación incorrecta, también entraría dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de mi análisis. Yo aquí no se ve por la línea chueca, pero mi tabla me lo está indicando. Oye, la facturación incorrecta también está dentro de ese 80%. Todo lo que se encuentre por debajo de 80, ¿cómo se llama? Debe ser tomado en cuenta. Ustedes me dirán, ok, pero aquí dice 78, no dice 80 exacto. Me falta como ese 2%. Pues un 2% ya es un valor ya insignificante. Ya el próximo, que es separación errada, ya se salta hasta el 87. Ya realmente en este caso, el de separación errada ya no lo vamos a tomar en cuenta, aunque me falte este 2% para llegar a 80, porque ya es muy, muy poco realmente. Ya es una nada. Si en cambio, por ejemplo, de 66 se brincara hasta 87, que facturación incorrecta, por ejemplo, no existiera, y separación errada brincara desde 66 hasta 87, ese caso sí lo tomamos, porque ya es un porcentaje ya un poco considerable. Pero en este caso, que es 2%, que es así muy poquito, lo que le falta para llegar a 80, pues realmente no tiene caso tomarlo. Ahora, si se fijan, el 80% que dice mi diagrama de Pareto que son las causas que yo debo considerar, es prácticamente la mitad de mis problemas. Lo que dice el principio de Pareto es que yo tengo que buscar el 20% de las causas que ocasionen el 80% del problema. Pero aquí yo obtuve el 50% porque prácticamente estoy agarrando la mitad, desde atraso en la entrega hasta facturación incorrecta, porque se encuentra por debajo del 80%. Hasta 78 llego, por ejemplo. Entonces, ¿qué chiste tiene entonces si yo saqué la mitad? Ah, ok. En un análisis de calidad más estricto, agarran ahora estos cuatro y sobre esos cuatro hacen otro diagrama de Pareto. Totalmente aparte, lo vuelven a hacer. Ahora si lo hacemos es 140 más 120, me va a dar como total 390. Ahora sacaré los porcentajes en base a 390 como ¿cómo se llama? Mi 100%. Si yo hiciera eso, me va a salir como porcentajes así rápido, que el primero tiene 35% de influencia, el segundo 32%, el tercero 16%, y el cuarto 15%. Digo, ya no estoy redondeando correctamente por los decimales, es nada más algo así rápido. Y vuelven a hacer, ¿cómo se llama? Lo del 80%, lo que es el acumulado.
35 más 32 son 67, más 16, 85. Si se fijan, ya me pasé del 80%. Pero de 66 a 85 es un tramo considerable, entonces lo podemos considerar todavía. Entonces ya reduje, por ejemplo, de 4, ya lo reduje a 3. O si no lo quieren tomar porque ya pasó del 80, ya tienen nada más los dos primeros: atraso en la entrega y atraso en el transporte. Aquí vemos que de todas formas los dos primeros son la gran parte del problema. Ya pude ir desechando poco a poco y ya pude, digamos, con este segundo diagrama considerar los tres primeros como el principal problema, o incluso nada más los dos primeros por este brinco que ya pasa del 80%. Este 16 ya supera el 80. Ya dependiendo de ustedes ya lo podrían quitar. Si no tienen ¿cómo se llama? Presupuesto o mucha atención para dedicarle a tres problemas, se pueden enfocar en los dos primeros nada más, en los que se encuentran totalmente por debajo del 80%, y solucionando estos dos ya pueden solucionar gran parte del problema principal, que era muchas devoluciones por parte de los clientes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo sacó el porcentaje? Es que se me fue el internet. ¿Cuál? ¿Estos rojitos que puse nuevos? ¿O los, No, los porcentajes aquí de las tablas? Ok. sí. El porcentaje unitario nada más es la frecuencia entre el total. 140 es el 28% de 500, 125 es el 25% de 500, y así para cada uno de los casos. El porcentaje unitario es realmente la influencia de cada problema, de cada causa en el problema real. Y el porcentaje acumulado nada más es la suma de los porcentajes, los vas acumulando. Recuerda, la primera fila siempre pasa igual, 28 pasa como 28, y luego le sumas 25, le sumamos 25 y nos da 53. Le sumamos 13, nos da 66. Le sumamos 12, nos da 78. Y así vamos sumando cada uno. Al final nos tiene que dar 100. Así sacan los porcentajes. Los porcentajes pueden ser enteros, los redondean, o los pueden poner con decimales para que sea más preciso. Y ya con el porcentaje acumulado es con lo que haces justamente la curva negra. Cada punto del porcentaje acumulado lo vas a ir ubicando justamente en esta columna de la derecha. 28, 53, 66, por ejemplo, buscas 28 y lo pones aquí. 53 lo buscas acá y lo pones. 63 y lo pones. Y ya todo lo que se encuentre por debajo del 80% será lo que debas colocar tú como tu causa principal. Si te salen varios, 4, 5, 6, puedes hacer otro diagrama de Pareto, nada más de esos 4, 5, 6 casos que te salieron el primero como principales, para ir quitando más y enfocarte realmente en lo importante. No hay problema que hagas un segundo diagrama de Pareto exclusivamente con las causas que sacaste del primero. No hay ningún problema. De hecho, hay veces que hacemos eso en la estadística, para enfocarnos realmente en lo que importa. ¿Alguna otra duda? No, nomás pues, no, gracias. Ok. Si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy. Ya les estaré mandando lo que es la actividad, que abarcará justamente histogramas y diagrama de Pareto para que vayan practicando.
Si no hay otra cosa, vámonos. Los veo el día lunes. Sale, nos vemos. Nos vemos, se cuidan. Buen fin.